¿Cuál es el fin del universo? Hay una palabra que me encanta, el crecimiento. Se ha comprobado que el universo no es estático, sino que permanece en constante crecimiento. Si no creces, mueres. Si no sigues aprendiendo, te deprimes. Si tú no luchas con tus miedos te vencerán. 6 características que me definen: emprendedor, apasionado, soñador, un guerrero, ambicioso y perseverante. Soy Pablo y esta es mi historia. Hay 3 momentos en sí que marcan mi vida. La primera es cuando mis padres se separan. Yo tenía unos 15 años, muy pequeño. Estaba en el colegio. Mis padres se separan y yo me quedo solo con mi madre. Éramos los dos tratando de salir adelante. La segunda etapa que marca mi vida es que empecé a desarrollar a esa edad un espíritu emprendedor. Desde pequeño fui muy diferente. Tenía muchos problemas con lo que la sociedad nos indicaba. Entonces emprendimos nuestro primer negocio. Recuerdo que fue un negocio de una buceta. Y bueno, al principio nos iba bien. Empezó a generar ingresos. Sin embargo, ya más adelante empezaron los problemas, las crisis y decidimos cerrar el negocio. Mi segundo negocio recuerdo que fue una venta de sándwiches y fue muy chistoso porque todos los años hay desfiles que pasan siempre por mi casa. Yo tenía una casa en la calle principal, en Ambato. Entonces con mi madre dijimos, ¿por qué no vendemos sándwiches con cerveza? Y eso es lo que hicimos, compramos bastantísimos panes, jamón, queso, armamos los sándwiches, compramos cerveza y vendimos los sándwiches y cerveza. En ese momento me di cuenta que yo tenía este espíritu emprendedor. ¿Cuál fue el problema? Que no nos fue bien. Empecé a indagar y dije, no estaba alineado a mi pasión. En ese momento no sabía cuál era mi pasión, mi propósito, esta misión que viene desde mi corazón. Entonces no nos fue bien. Tenía que buscar esa pasión. El siguiente episodio que marca mi vida fue encontrarme con un CD. A esa edad empiezo a rebuscar CDs para ver algo en la televisión y encuentro un CD de una persona con rasgos asiáticos que hablaba inglés. Pongo el CD y resulta que había sido una persona muy famosa en el tema de las finanzas, de la educación financiera. El libro, o el CD en este caso, decía, sé libre financieramente. No me interesaba, yo lo único que quería ver es de qué se trata el CD, entretenerme un momento. Pero en el momento en que empiezo a escuchar lo que decía esta persona, empiezo a cambiar totalmente mi forma de ver las cosas. Y se vuelve una persona, un líder a quien seguir. Robert Kiyosaki. Más adelante compro el libro de Robert Kiyosaki. Recuerdo que fue un fin de semana que me lo leo todo este libro y wow, dije al final, nací para algo grande. El libro en sí hablaba de muchas cosas interesantes, pero hubo una parte que en ese momento fue un poco difícil de entender. Pero más adelante, ya con conocimientos, supe de qué se trataba. Y la lección era esta: el rico no trabaja por dinero, hace que el dinero trabaje para él. Entonces dije, wow, ¿cómo es que el rico no trabaja por dinero? La sociedad nos indica que tienes que tener el empleo, que tienes que trabajar duro por dinero, lo cual desde muy pequeño no me hacía sentido. Dije, wow, esta persona está hablando algo muy diferente y tengo que escucharla, tengo que investigar. Entonces, en ese momento dije que es importante educarse financieramente porque solo de esa forma se va a aprender a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Tomo esta lección que es, haz que el dinero trabaje para ti. Y como yo estaba solo con mi madre, no éramos nadie más, los dos, mi madre y yo, y teníamos una parte de dinero que le había quedado de su separación. Decidimos vender la casa en donde vivíamos, teníamos este capital. Yo dije, veamos la forma de invertir ese dinero. En ese rato me pongo a investigar, encuentro mucha información en el internet y encuentro un asesor financiero. Nos fue mal, fracasamos, nos fue muy mal en esa experiencia y aprendí mucho luego de que nos pasó eso. Algo muy importante que aprendí es que el asesor es tan inteligente como tú lo eres. Porque en ese momento los dos no sabíamos nada de finanzas, no sabíamos cómo manejar el dinero. Y esta persona nos decía, miren, ustedes tienen que hacer esto, y nosotros decíamos, usted es el experto, haga lo que usted sabe. Esa es la forma de que nosotros creemos, está bien.
El asunto es de que si tú no estás educado, el asesor no puede hacer más que eso, no puede hacer más de lo que tú sabes. Y en ese momento dije, mi lección es aventajarme de este fracaso y convertirlo en una oportunidad. Encuentro mi pasión, que es compartir todo mi fracaso, todas mis enseñanzas del fracaso y educarme financieramente para ayudar a las personas. Inicio mi carrera universitaria, me gradúo de finanzas en la Universidad San Francisco, tomo varios cursos a nivel internacional, tuve contacto con muchas personas en el tema de las inversiones, supe que debía contar esta historia, tenía que ayudar a las personas. Fundo con mi hermano en 2014 lo que hoy es Wealth & Trust, que en español significa riqueza y confianza. Y nuestra filosofía es que tú puedes obtener todo lo que quieras en la vida si es que tú ayudas a otras personas a que ellos obtengan lo que ellos quieren. Ayudar a los demás para que la empresa crezca, esa es nuestra misión. Entonces, queremos ayudar a 1 millón de personas a educar financieramente. El camino que sigue es de crecimiento tanto para mí como crecimiento para Wealth & Trust. Si bien no estoy aún en mi meta de ser libre financieramente, hacia allá me dirijo y planeo llevar a toda la gente que vaya conmigo a ayudar a que vayan a ese objetivo conmigo. Esta es mi misión y yo les pido a las personas que me ayuden a cumplir. Para mí el dinero no hace rico a las personas, sino la inteligencia financiera con la que van a manejar su dinero.